Yo creo que el proceso de memoria, verdad y justicia en cuanto al Holocausto debe ser urgente, debe ser atendido urgente, ya que el reconocimiento no es total. Creo que las familias siguen diseminadas por el mundo, como es mi caso, fueron forzadas a salir de su país de origen, a salir de la comodidad de su hogar. Más allá de que eligieran ser itinerantes o no eligieran ser itinerantes, los obligaron, es un desarraigo. Yo creo que tienen que pedir disculpas por eso, tienen que pedir disculpas por la masacre que cometieron asquerosamente los nazis. Yo creo que en esto hay que ser certero y hacerlo bien. Creo que es mucha parte del pueblo gitano que lo tiene que reclamar, la juventud sobre todo como yo. Este es un tema de gitanos, no es un tema de la sociedad, como lo dijo algún especialista en algún momento hace poco que estuvimos hablando. Creo que como nosotros tenemos nuestra propia justicia, tenemos nuestra CRIS, creemos que es algo que no lo podemos resolver y los viejos, como decimos nosotros, les puré, no hablan mucho del tema porque lo tienen muy presente en carne propia. De ahí viene también de que no nos reconozcan, porque el pueblo gitano romaní, al no pedirlo, el Estado no se lo da. Y el Estado, nosotros como personas de derecho y como minoría, nos deberían parar. No deberíamos pedirle nada, sino lo tendrían que hacer de hecho, porque es una obligación del Estado, cuidarnos, protegernos y en este caso reconocernos y reparar todo el daño que hicieron, aparte del robo de riquezas materiales y mucho más inmateriales, porque quedaron vidas humanas y quedaron familias quebradas por culpa del nazismo. Así que creo que nos tenemos que reconciliar en algún momento con la historia. Obviamente nosotros no perdonamos ni vamos a perdonar al nazismo, porque creo que es algo imperdonable, pero creo que nos deberíamos empezar a amigar con el proceso de la memoria, la verdad y la justicia. Solo para una reparación nuestra, creería. Porque creo que del otro lado decir que se reconcilian con el pueblo gitano sería falso. El Estado, de hecho, fue el que llevó adelante esta masacre, ¿sí? Este genocidio. Entonces yo creo que no sufrieron de ningún modo y creo que no nos tenemos que sentar a reconciliarnos con nadie. Ellos se tienen que reconciliar con nosotros y nosotros veremos si podemos acceder y si podemos encontrar la forma. Esperemos que nos salga y esperemos poder encontrarle una solución y empezar a andar un camino súper largo como es el Holocausto. Creo que tenemos que aprender mucho del pueblo judío, que están muy bien organizados y lo tienen muy presente. Creo que el pueblo gitano, en mi caso en Argentina, debería conseguir más apoyo, tener más apoyo de los estados, crear un museo del Holocausto en Argentina. Creo que también debería crear un memorial. Más allá de que los gitanos vayan, no vayan, eso tiene que existir. De otra forma sería olvidada la historia y corremos el riesgo de repetirlo. En Europa el nazismo más recalcitrante está saliendo a la luz. Se notó mucho en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, que los gitanos eran los últimos en subir a los trenes. Nuestros chicos, lo digo nuestro porque lo siento como si fuera mi hijo, me emociona un poco. Les dicen que no a raciones de comida, algo fundamental para un ser humano, alimentarse. Y en ese caso son ciudadanos de tercera o de cuarta. Si nosotros somos ciudadanos del mundo de segunda, ellos son de tercera o cuarta. O sea que el nazismo no terminó ahí y creo que todavía hay un dejo de oportunidad de que vuelva a renacer. Y para eso estamos nosotros, para pelear que no vuelvan y en algún caso que no existan más. Obviamente no somos igual que ellos, nosotros no somos personas, somos mejores, nos reconciliamos con nosotros mismos y como somos gitanos, somos resilientes, acostumbramos a callar e ir para adelante con lo que tenemos, con lo poco, con lo mucho. Pero creo que de este modo podemos empezar a andar un camino muy largo que es la reconciliación con nosotros mismos y no con el Estado. Eso es lo que pienso.